este ordenador. Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro tercer jueves de pandemia. Hoy van a estar con nosotros Víctor Gallego. Víctor está... Vicente. Oh, perdón, Vicente. Vicente Gallego. Vicente está en Cádiz, en España. Y Nayeli, que está en México. Volvemos a tener un meeting a ambos lados del Atlántico. Vicente escribió en el primer libro y allí escribía sobre la enfermedad que puede curarnos, aunque sobre todo empezaba cómo hemos podido erosionar de tal modo nuestra relación con la naturaleza que en apenas un mes de confinamiento y distancia social ya podemos comprobar la mejora de nuestro ecosistema. Y precisamente, Vicente, de eso tienes pensado hablarnos hoy, ¿no? De sostenibilidad, Sí, consumo y COVID-19. sí, Pues efectivamente. nada, yo me silencio y te dejo tu tiempo para tu exposición. Vale, pues nada, primero de todo agradeceros bueno, todo lo que estáis haciendo con el proyecto. Ciertamente yo colaboré en la primera remesa de artículos y recuerdo que cuando se propusieron los temas, había el epígrafe de sostenibilidad, tratando el tema de cómo, claro, que estábamos asistiendo a una recuperación del medio ambiente brutal y espectacular en muy poco tiempo. Cosas que no estábamos acostumbrados a ver, las estábamos viendo, estábamos siendo testigos. Aguas cristalinas de Venecia, recuerdo, animales colándose en la ciudad, etcétera. Y claro, yo decido escribir ese artículo porque, claro, yo soy publicista y quiera que no, yo contribuyo a las estructuras de hiperconsumo con mi trabajo. La publicidad sirve para mucho, pero es innegable que perpetúa el hiperconsumo, ¿no? Y el hiperconsumo pues tiene un papel muy importante en el tema de la sostenibilidad. Entonces decidí hablar de eso y en el artículo lo que hago es una reflexión que para mí es muy necesaria desde mi papel como publicista, pero también desde nuestro papel como consumidores y también como personas pertenecientes a la sociedad occidental y cómo lo que yo quería mostrar era cómo nos hemos desvinculado de una manera eh, por completo de lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces yo empezaba el artículo con una etnografía del 2016, que es de Didac Santos, que es un trabajo etnográfico de los mayas yucatecos. Entonces, en este documental, que se puede ver en YouTube, se narra el ritual de la ceremonia de la carabina, que es un ritual por el cual estos mayas yucatecos, que sabemos que tienen una cultura muy vinculada al medio ambiente, ellos, o sea, recobran un segundo, perdón. Ellos a través de la caza, es un ritual de caza, y ellos, tras cazar, conservan los restos de los animales cazados y los devuelven al bosque. Entonces, claro, estos mayas yucatecos, perdón que tengo aquí las notas y me estoy liando, ¿eh? Un segundo. Vale. Vale, este es la ceremonia de la carabina, perdón, ¿eh? Por el cual estos mayas yucatecos renuevan el ciclo de caza. Entonces, esto significa que por mucho que ellos cacen, tienen que devolver las carabinas. Perdón que me estoy haciendo un lío, ¿eh? Un segundo. Perdonadme. Pues hemos perdido a Vicente. Así, No, estoy no. aquí, estoy aquí. Estaba Vale, hablando de vale. las ceremonias de la carabina, pero es Sí. que me he hecho un lío con las notas y no quiero enrollarme mucho tampoco.
Pero lo que yo quería contar era eso. Bueno, yo empezaba el artículo hablando de este ritual maya, ¿vale? En este ritual maya ellos consiguen vincularse al medio ambiente. Entonces yo quería ponerlo de manifiesto y demostrar cómo nosotros hemos perdido ese vínculo. Entonces, fue chocante ver cómo los occidentales hemos perdido nuestros mitos, no tenemos mitos, y no es que quiera yo... O sea, si tenemos mitos es el catolicismo, y no quiero entrar tampoco en el origen del catolicismo, pero sí que el catolicismo nos otorga el poder de ser beneficiarios directos del entorno. Entonces, sigo con el artículo y esta es una de las razones por las que nos sorprendió tanto la irrupción del virus. Seguramente si nos vamos al ritual maya, estos mayas yucatecos verían el virus como una respuesta de la naturaleza, una respuesta del señor de los animales, que era lo que el señor que en su mitología se encargaba de devolver los animales al bosque. Pero nosotros no tenemos eso. Entonces, tampoco digo que nosotros tengamos que ser supersticiosos aquí, sino que nuestra sociedad ha llegado a tal punto de creernos por encima de todo y hemos abandonado la posibilidad de creer que algo pudiera matarnos o controlarnos. Luego seguí haciendo un recorrido por nuestra realidad histórica material, que es un poco lo que nos ha hecho nos ha convertido en beneficiarios del entorno. En nuestro mundo actualmente pienso, y esto es una cita de Max Weber, y también es un concepto que relata Simone de Beauvoir, que también lo cito en el artículo. Llegamos a un mundo donde todo es medible, todo es domesticable, todo es susceptible de ser controlado y nuestra sociedad y nuestra cultura son incompatibles con la independencia del mundo. Mientras estos mayas mantienen un control sobre la naturaleza ilusorio, pero es tan ilusorio como real, nosotros no entramos ahí. Para nosotros todo es susceptible de ser controlado. Hemos perdido, por tanto, la realidad colectiva, que esto es un concepto por el que pasaba Santiago Albarrico, que durante el confinamiento escribió varios artículos en el diario, .es, muy interesantes, y él hablaba de eso, de que nos habíamos deshecho de Dios y lo habíamos sustituido por las estructuras de hiperconsumo, que nos aseguraban una inmanencia mucho más confortable. Esto es, una inmanencia en el sentido de que solo existimos nosotros. Y él decía que nunca una sociedad humana había vivido tan fuera del mundo como la nuestra, por la causa de que hemos deshecho todo tipo de mitología, y aunque seamos creyentes o no seamos creyentes, cualquier mito contribuye al mantenimiento del orden. Luego llega el confinamiento, nos damos cuenta de que mediante acciones individuales, como es quedarse en casa, no solo se salvaban vidas, sino que se recuperaba el planeta. Y yo en el artículo me preguntaba si eso podría ser motivo o razón, al menos para pensar o reflexionar sobre recuperar esas realidades colectivas, ¿no? Que el planeta es de todos, nosotros formamos parte del mundo y que el mundo no funciona solo. Después, cuando ha pasado todo esto, soy más pesimista respecto a ese sentido, pero bueno, en aquel momento me lo preguntaba. Fue chocante también, eso es otro de las ideas que planteo en el artículo. Claro, durante años el cambio climático, aunque la preocupación ha ido creciendo, pero no se ha tomado en serio por la clase política ni por la clase económica mundial. Sin embargo, cuando llega la crisis sanitaria, lo primero que se hace es armar planes estratégicos y en conjunto para salvar la economía. Y planes realmente efectivos, cuando llevamos años trabajando o reclamando planes para el cambio climático. La conclusión para mí está clara: la crisis climática no es una alarma. Aunque se hable de crisis, aunque se
se hable de cambio climático si comparamos cómo se ha actuado en una crisis y en otra, climática y sanitaria, o económica ahora mismo. No podemos decir que la crisis climática constituye una alarma para nosotros. Entonces, creo que esto queda bastante claro y nos daríamos cuenta si nos fijamos que la mayor acción que se ha hecho para luchar contra el cambio climático durante años ha sido nuestro propio confinamiento. Ha sido la acción más efectiva. Las razones que doy, o sea, yo me preguntaba por qué pasaba esto. Entonces, el tratamiento informativo, la agenda mediática que se le ha dado al cambio climático, si lo comparamos con el tratamiento informativo que se le ha dado a la crisis sanitaria, para mí es donde está la clave. Durante la crisis sanitaria hemos visto rankings de muertos a nivel estadístico. Nos han bombardeado diariamente con los peligros de la pandemia y con como digo, el ranking de muertos. De forma estadística, si bien no real, no hemos tenido acceso a imágenes de lo que estaba pasando realmente en los hospitales. Sin embargo, todos los días nos enganchábamos a los medios de comunicación para ver o para escuchar cuántas muertes había, cómo estaba el pico de contagios. Y yo reflexiono sobre qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo mismo con los datos de la crisis climática. Si a diario hubiéramos visto cuántos bosques se estaban quemando, cuántos animales se estaban perdiendo, cuántas especies estaban desapareciendo. Y esto para mí tiene mucho que ver en tratar o en concebir la crisis climática como alarma o al mismo nivel de alarma con la que se ha tratado la crisis sanitaria. Luego termino como apelando a mi profesión en el artículo, a mi rol de publicista y a la responsabilidad que todos tenemos, ya seamos publicistas o seamos consumidores, en el tema de la crisis climática. Apelo, defiendo, porque hay una corriente hay un discurso en el mundo de la publicidad que para mí lo considero un poco peligroso, que es el de que tenemos poder como consumidores. Se nos dice a menudo que nosotros, como vivimos en un mercado libre, podemos elegir qué comprar y tenemos el poder de elegir un producto sostenible. Este discurso es peligroso porque se equipara el hecho de comprar con el hecho de votar. Parece que ahora comprar es como votar y que tú puedes cambiar el mundo comprando los productos que sean más sostenibles o mejores para el medio ambiente. Esto es peligroso porque, como digo, no es democrático, porque las acciones para cambiar lo que se tiene que cambiar, como lo hemos visto durante la crisis sanitaria, tienen que venir de arriba, no tienen que venir de abajo. Cuando nos hablan de que nosotros como consumidores tenemos el poder de cambiar el mundo, no es cierto, porque tiene que ser decisiones que vengan de arriba. Esto lo dice un planner muy bueno y muy conocido, un director de estrategia que trabaja en una agencia multinacional independiente, que es Martin Vigel. Y el tío lo dice claro, y yo suscribo ese discurso, porque hay una corriente peligrosa que nos pone, bueno, tú puedes elegir, ¿no? Tú puedes como reciclar. No es así. Y lo hemos visto con la gestión de la pandemia y de las medidas económicas. Son medidas que han sido efectivas, pero que se han llevado a cabo entre la colaboración entre la clase política y la clase económica. Y eso es lo que tiene que ser con el cambio climático. No podemos dejar que nos vendan que tenemos poder para cambiar el mundo, porque no es cierto. Además, sería totalmente desigual. Sabemos que los productos orgánicos o los productos sostenibles son productos para ciertos niveles de poder adquisitivo. No es que lo pudiéramos comprar el grueso de la población a diario. No podemos ir a comprar un supermercado orgánico a diario. Ojalá, pero no es así. Y en ese sentido, que seamos conscientes de que las medidas tienen que venir de arriba.
Y este es el resumen de mi artículo. Me he liado un poco al principio con la ceremonia de la carabina, que no lo he podido explicar del todo bien, pero esto ha sido. Y este era lo que quería exponer cuando hablaba de la enfermedad que puede curarnos, ¿no? Es un título un poco utópico, pero con la esperanza de que nos diéramos cuenta de que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Así que, por mi parte... Muy bien. Muchas gracias, Vicente. Pues solamente respecto a la ceremonia de la carabina, recuerdo a Arzuaga en el Collar del Ardental, que decía que Occidente había perdido su relación con la naturaleza y con el entorno cuando nos convertimos en agrícolas, porque dejamos de mirar al cielo y a las estrellas de nuestro alrededor para centrarnos en el producto que estábamos sacando de la tierra. Y es posible un poco, ¿no? Es decir, que en el momento que nos convertimos en sociedades hiperproductoras perdemos esa relación con el entorno. Y un poco con lo que terminabas, ¿no? Del mito de que somos libres para consumir, ahí podríamos ir a brillar, ¿no? Cuando hace la semiótica del consumo, que dice que realmente, claro, somos un elemento más del sistema, igual que el objeto que compramos, ¿no? La típica, tú consumes al objeto y el objeto te consume a ti. Es decir, entras en esa dinámica que al final no somos responsables ni realmente tenemos esa capacidad colectiva. Nos dejamos llevar por la publicidad, por el producto que están en las estanterías. Y en relación con eso, Nayeli nos habla de la logística, que creo que son dos temas que pueden tener una conexión directa, ¿no? Nayeli, Sí, cuando quieras. por supuesto. No, bueno, gracias, Alfonso. Y antes que iniciar formalmente, me gustaría darle las gracias a este espacio, a ti y a Santiago Cambero, por esa oportunidad, ¿no?, de darle voz a nuestros escritos, que fueron investigaciones desde una observación antropológica. Y para ello, quiero dar el esbozo breve, ¿no?, de la problemática observada en el capítulo que redacté. Yo redacté un artículo trabajado en torno a los profesionales de logística, a los otros héroes con capa, ¿no?, a esas personas que se encargaron de llevarnos los suministros a los hospitales, a los supermercados, y justo hace completamente el match con lo que acaba de concluir Vicente. Y bueno, voy a dar un pequeño resumen de lo que viene siendo esta conexión, de lo que acaba de decir Vicente y de lo que se prospecta, ¿no?, en un futuro. Esta observación la hice no solamente pensando en México, sino a nivel mundial, porque justo, ¿no?, estamos viendo cómo el consumo durante los meses de encierro de la pandemia no solamente puede verse desde una manera o perspectiva individual, sino preguntándonos qué pasó con el mercado. Independientemente de la interconectividad, como mencionaba Vicente, de nuestro libre mercado, pues las cadenas de suministro alrededor del mundo, si bien no colapsaron, pero sí llegaron a verse muy preocupadas, ¿no? Estuvieron encargadas de solventar todas estas problemáticas desde lo micro a lo macro, desde encargarse de que el papel de baño llegara a la tienda del pueblito más lejano, como a que las autopartes que llegan de un país llegaran al otro, los medicamentos, las vacunas, que llegaran a los almacenes de los hospitales. Estas cadenas de suministro vieron el reto de sus vidas porque empezaron a trabajar con medidas de restricción de movilidad, cierre de aduanas, rutas de distribución que ya no eran las mismas con las que habían estado trabajando previo a la pandemia, previo a los cierres y a los lockdowns. Limitaron todo su nivel operativo mediante estas medidas, y estas industrias tuvieron que trabajar ya no de manera intermodal, es decir, de un día para otro los vuelos de carga de comercio se cerraron y se presentó todo este reto en el medio terrestre. Todas estas empresas tuvieron que hacerse cargo como prueba, como reto de todo lo que era el reparto, de la entrega de suministros, los cuales obviamente no podían faltar, porque la economía no se puede detener, independientemente de la situación en la que estábamos, no podíamos detener la economía. Entonces, este reto implicó para estas cadenas diversas vertientes, como más carga de trabajo para los conductores. De repente ya no tenían que hacer las mismas rutas, tenían que hacer más, tenían que hacer doble, tenían que hacer triples jornadas, dormir menos, estar como más cargados emocional y psicológicamente ante este tipo, no solo del miedo de salir a trabajar más, dormir menos, sino también al riesgo de contagiarse.
Para esos conductores, no solamente tuvieron que exigir normas nuevas a los gobiernos y a sus empresas, sino tuvieron que buscar nuevas medidas de tránsito, nuevas medidas para implementar este tipo de operaciones. Ahora, también tuvieron que enfrentarse a resolver estas demandas inesperadas por los supermercados y por los hospitales, por aquellas empresas que buscaban de alguna forma solventar la demanda de productos que pedía ahora el consumidor que estaba en casa. Este tipo de retos lo que hizo es que por completo se adecuó también a las compras de pánico. Como recordaremos, tuvimos compras de pánico en diferentes ciudades por diversos motivos, en ocasiones ni siquiera fueron necesarias porque en ningún momento se dejó el abasto de suministros, pero estas compras de pánico también implicaron para estas cadenas de suministro la necesidad y la urgencia de cubrir más estos productos, ¿no? Y de hacerle como ellos pudieran para que llegara ese producto. Pero, ¿de qué manera entonces estas empresas lograron solventar, ¿no?, este producto? ¿Cómo solventaron este suministro de productos en estos lugares? Bueno, hay tres soluciones que ellos encontraron. La primera fue que estos productos, de repente, en un momento el proveedor llega a la empresa y le dice o le llama que no va a llegar su stock, ¿no? Jamás el producto que ellos están esperando no va a llegar a tiempo porque justo, ¿no? Ya no hay vuelos de carga, ya no hay vuelos comerciales, no hay forma de hacer una ruta más rápida. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Pues voltean a ver a las empresas pequeñas, a las pymes, empiezan a ver a estos proveedores regionales que están geográficamente más cerca para buscar resolver estos temas de distribución. Estamos hablando de una situación crítica donde tuvieron que hacer y deshacer por completo todas las operaciones que venían haciendo por años, ¿no? Tuvieron que invertir, hacer nuevos contratos, inversiones que no tenían contempladas y que a lo mejor, obviamente, no todas las empresas salieron adelante, ¿no? No todas las empresas pudieron solventar este paso de voltear y buscar a un proveedor más cercano. Tuvieron tantos años para hacer este tipo de conversión y fue en este momento durante la pandemia que lo hicieron sí o sí para sobrevivir, ¿no? Tuvieron que dejar esas relaciones longevas que tenían con proveedores fijos o con empresas globales que tenían para buscar y fijarse en lo local, o sea, fijarse en quién estaba más cerca para poder solventar esta situación. Por otro lado, también se observó que la digitalización de servicios por las empresas fue el parteaguas, o sea, de plano en este momento de la pandemia, los que ya estaban implementando medidas, pues muy bien, ¿no? Tuvieron este asunto resuelto, ya venían trabajando con este tipo de servicios en línea, pero los que no tuvieron que digitalizar sus inventarios, empezar a contratar servicios o proveedores de monitoreo en tiempo real para sus mercancías. Y algo que no mencioné previamente para llegar justo a este momento es el tema de la inseguridad. Al menos en el caso de México, el porcentaje de robo al autotransporte se disparó enormemente durante los primeros meses de la declaratoria de pandemia, porque de este lado el crimen organizado aprovechó todos estos factores de cierre de carreteras, de autopistas solas, de unidades que venían solas, que venía un conductor solo, porque estamos de nueva cuenta haciendo el énfasis, ¿no?, de que el conductor tenía que hacer viajes solos porque por cuestiones de contagio no podía viajar con un acompañante. Entonces venían los conductores solos. Todo esto fue como el punto clave para el crimen organizado, al menos en México, de montar retenes de seguridad, de salubridad, falsos, ¿no? Y bajaban a los conductores, les sacaban el producto o incluso se llevaban la unidad completa. Entonces, lo que tuvieron que hacer aquí estas empresas fue tal cual mudarse a lo digital, mudarse a la seguridad digital, buscar proveedores de software o GPS de rastreo, no solamente de sus unidades, sino también del conductor, saber en qué condiciones estaban, monitorear, que también ellos tuvieran un control adecuado de la unidad, que no se empezaran a desviar solo por resolver el problema de la distribución de manera más práctica, de manera individual y no de manera empresarial. Este modus operandi impulsó demasiado a estas empresas que a lo mejor ya traían estas ofertas de seguridad digital, de seguridad de rastreo, de monitoreo, para hacer como esta unión entre ellos, ¿no? Y por último, también hay que recalcar el boom del e-commerce. El e-commerce venía perfilándose de manera muy concreta en diferentes aspectos previo a la pandemia, pero en el momento en el que todos nos vamos a casa y nos encerramos, en el momento en el que el consumidor pasa más tiempo en domicilio, implicó de nueva cuenta otro reto más, ¿no?, para las empresas de cadena de suministro, porque tuvieron que
transformar todo su stock digital, físico, a lo digital. Invertir en estos proveedores nuevos de monitoreo digital, incluso generar las apps, ¿no? para sus consumidores. Este boom tal cual generó todo lo que... un cambio global en el cual volvemos a hacer hincapié en el papel importante que jugaron las pymes. O sea, es en este momento en el cual las pequeñas empresas tuvieron su boom y su oportunidad de levantar la mano y decir, regionalmente yo soy la que puede resolver estos problemas. Y bueno, ya abordando como estos puntos, estos retos que tuvieron, ¿qué se vislumbra? ¿Qué se vislumbra en el futuro de la logística? Yo creo que esta pandemia, independientemente de cuánto tiempo dure, de cuánto tiempo nos tome retomar nuestra normalidad de la manera más acertada que se pueda decir, el camino nos lleva sí o sí a la sustentabilidad. Mencionemos movilidad verde, transportes híbridos para disminuir la huella de carbono, operaciones de distribuciones mediante vehículos automatizados, por ejemplo, que ayuden a resolver todos estos problemas que vamos a empezar a presentar. Una vez que empiece todo el reacomodo, el reajuste de sociedades, vamos a encontrarnos de nueva cuenta con problemas de movilidad, de tráfico. Y todo esto lo estamos pensando desde una forma tecnológica, pero también me gustaría hacer este match con lo que decías, Vicente, en cuanto a tu capítulo. Me encanta la parte en la cual tú mencionas que el ser humano, y lo acabas de mencionar también, nos hemos encargado como especie de crearnos esa ilusión, ¿no? De decir que dominamos los recursos naturales. Y tristemente este año, como bien lo mencionas, nos acabamos de dar cuenta de que no es así, que el cambio va mucho más allá, como lo mencionas, de una introspección personal. Involucra la toma de decisiones de las empresas, que tal vez si ya iban o no iban perfiladas, ahora sí están buscando las medidas sustentables y que tuvieron que mirar por supervivencia o no, y si no lo hacen, lo van a estar haciendo en los próximos meses. De este lado, por ejemplo, en México, en lo que es América del Norte, acabamos de cerrar y se está ya implementando un nuevo tratado de comercio, el famoso TEMEC, el cual, a diferencia de su predecesor, sí busca de manera integral el cuidado y la protección del medio ambiente. Y para estas prácticas, como ya mencionábamos, de contexto de apertura del comercio, pero dentro de estos lineamientos para cuidar el medio ambiente. Y justo la idea que plantea este tratado, por lo cual muchas empresas en América del Norte están emocionadas, es porque justo se plantea que la cadena de suministro ya no esté separada, ¿no? De reactivar la economía dentro de estas medidas logísticas. Estamos viendo o se espera que la logística se mueva a una estructura mucho más verde, donde las normativas de los gobiernos ya van a poder crear más infraestructuras, van a poder crear o facilitar procesos de trámites aduanales, regular algunos procesos de embarcaciones, etcétera, ¿no? En esta parte, cabe también mencionar que del lado de este lado del charco, le están dando mucho énfasis al papel, como ya lo mencionaba, de las pymes, las cuales estuvieron en el foco de observación porque tuvieron el potencial para salir adelante y demostrar, ¿no? Durante la pandemia que ellos pudieron, o sea, que las pequeñas empresas en realidad tenían como la característica de pensar de manera local y de manera regional para solventar estos problemas. De esta forma, creo que podemos concluir que tras la pandemia, las direcciones que tuvieron que tomar las empresas de manera global se mudaron a lo local, por supuesto. O sea, estamos enfrentándonos a un escenario en el cual de lo global nos vamos a lo local para poder resolver todos estos problemas y que tenemos que pensar en esto a futuro también. Justo muchos de estas pymes y de profesionales pequeños se pusieron la capa y sacaron adelante todo lo que viene siendo las estrategias operativas, la distribución de productos, y de esa forma lograron que gobiernos, que empresas globales voltearan a verlos y empezaran a trabajar estrategias o asesorías incluso con ellos. Eso es muy curioso. Y bueno, ya para concluir, me gustaría enfatizar que obviamente nosotros como observadores de antropología digital y de antropología, de etnografía, sociólogos, pues nos podemos haber volcado a la observación directa del consumidor. Es decir, ¿de qué manera observamos esto? Bueno, el humano, el consumidor, pero también creo que como respuesta a esto debemos de enfocarnos también a la empresa, como bien lo decía Vicente. No es tanto la persona, tenemos que observar también a la empresa, porque al final del día en esa empresa es un conglomerado de individuos.
Entonces, la respuesta está en este análisis de estas conductas, pero también de cómo ellos han o van a tener que manejar su imagen empresarial para generar confianza o no en los consumidores. Y me gustaría mucho subrayar este tema porque la percepción de la supervivencia en el humano viene siendo primordial para ese tipo de nuevas propuestas, ¿no? Recordaremos que nuestro cerebro reptiliano está enfocado en la supervivencia y necesitamos generar este tipo de confianza de las empresas hacia el consumidor para que ellos sepan que estas empresas están trabajando en realidad con responsabilidad filantrópica, ética, económica hacia el medio ambiente, ¿no? Me parece también muy importante que enfaticemos que sí es una batalla, la siguiente batalla probablemente sea el calentamiento global, sea otra pandemia, pero que ambientalmente debemos ser responsables y que el discurso que deje el COVID debe reforzar no solo dentro del tema de la cadena de suministro, sino también dentro de la reestructuración social, económica y del individuo, el papel que tiene también el cambio climático. Entonces, creo firmemente que se vienen oportunidades muy importantes para el ser humano de la mano de la sustentabilidad, ¿no? Recordemos que de esta forma podemos trabajar por un medio ambiente mejor, podemos también ahorrar, o sea, la parte de la sustentabilidad no solamente implica plantar un árbol, implica también, si lo vemos de una manera económica y fría, ganancias para las empresas que a la larga, si bien requieren una inversión inicial, a la larga les conviene más, es decir, todos ganamos. Entonces, creo que los gobiernos no deben de estar cerrados a esos proyectos de sustentabilidad y no solamente deben de ver por esos proyectos inmediatos de reapertura económica, sino que empecemos a trabajar sobre este camino verde, que el calentamiento global sí lo tenemos ya, y no a la vuelta de la esquina, lo tenemos sentado ahí en el sillón observando qué estamos haciendo. A lo mejor tengamos más Elon Musk que estén interesados en el tema sustentable desde la Tierra y ver de qué manera podemos trabajar a futuro con estas empresas. Me parece que es como el momento en el cual tenemos que dar marcha atrás o seguir adelante o trabajar de una manera mucho mejor junto con las empresas. Y de esa manera, a manera general, me gustaría cerrar este comentario. Me gustó mucho, en serio, la participación de Vicente porque hacía el match completo de lo que yo estaba mencionando. Y bueno, si tienen alguna duda, adelante, yo estoy encantada. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Yo respecto a lo que comentas, no sé si las medidas que han acordado las empresas, no sé cómo las has llamado, para ser sostenibles, no sé, no recuerdo el nombre, pero lo has dicho que era un nombre, se enmarcan dentro de lo que la ONU ha llamado como los ODS. ¿Tienen relación con ellos en México? Aquí, por ejemplo, en España sí que España se adhirió, ¿sabes? De los ODS, el pacto de la Agenda 2030. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, te suena, ¿no? Sí. Aquí en España, por ejemplo, se están adhiriendo cada vez más empresas a este programa y desde el gobierno de España que se adhirió, que esto también lo mencioné en un artículo, en 2018, pero todo lo que venga a partir de ahora va a ser para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora sí que tenemos inversiones que aseguren la sostenibilidad, pero han llegado tarde. Y para mí el reto está en cómo van a transformarse las multinacionales, porque como tú comentabas, las pymes que tienen una actuación local, en este sentido han reaccionado rápido, se han adaptado rápido y tienen mayor capacidad de adaptación, como digo, pero un Amazon, un AliExpress, ¿cómo haces para...? A mí no se me ocurre todavía cómo pueden transformarse a una trazabilidad de un producto ecológico actuando tan globalmente. Sí, justo me parece que le das en el punto porque a pesar de que ellos hacen inversiones, a pesar de que ellos anuncian programas o proyectos de inversiones, simplemente se quedan en el proyecto de comprar la flotilla eléctrica, de comprar o de automatizar sus unidades internas, pero de ahí también creo que algo que podríamos hacer match con lo que tú decías es que no solamente es la empresa, sino también es el individuo.
creo que uno de los puntos muy importantes es que la solución no solamente está en conseguir la tecnología, en comprarla, sino también en concientizar a la empresa como imagen responsable del cambio. Y si no lo hacen y si están más enfocados en ganancias mundiales, creo que ahí no va a haber como buena oportunidad, o sea, que sí lo lograran, pero yo también lo veo un poco a largo plazo, esperemos que se dé, pero no a corto plazo. Sí, sí. Hay bueno, se han visto campañas, esto lo hizo... Claro, hay dos sectores aquí que tienen el reto de transformación más grande, que para mí es el retail internacional, Amazon, AliExpress, y luego está por otro lado la moda. En la moda sí que se están viendo como intenciones de reeducar al consumidor, lo hemos visto con Adolfo Domínguez, que con la campaña Sé más viejo, en el que anima a utilizar durante más tiempo la ropa, pero claro, es lujo asequible, es una calidad de ropa que te puede durar cierto tiempo, pero luego sí que hemos visto, no sé si lo habéis visto, con Uniqlo, que la última campaña que ha sacado es compra menos Uniqlo, necesitas menos Uniqlo, y anima al consumidor a comprar menos. Creo que esto en relación con lo que tú dices, sí que las empresas deberían iniciar una reeducación y nosotros ser más conscientes de que igual tenemos que comprar menos frecuentemente. No sé cómo acabará la cosa, pero es interesante. Sí, yo también. Me parece que es el momento de reeducar a las personas, aprovechando también las oportunidades que se muestra la educación digital. Creo que, bueno, no sé muy bien cómo está la situación del lado de ustedes, pero acá en México hay un boom de cursos, de proyectos en línea, de páginas en línea en las cuales de manera muy directa podrían llegar las empresas a mostrarles el camino sustentable a las personas, o sea, llegar desde una manera en la cual el individuo que ya está en casa se eduque y veamos la manera de transformar, que también está esta vertiente en la cual el individuo, ok, se educa, pero si no hay las opciones estructurales dentro de los gobiernos, pues ahí se va a quedar la inspiración, ¿no? Entonces, creo que también, como lo estamos mencionando tú y yo muy bien, esa es la relación entre los dos, individuo y empresa, pero al final del día la empresa es la que tiene más, ¿no? El capital para impulsar o no a la conciencia social. Entonces, ojalá que en un futuro podamos ver más cambios importantes en cuanto a esta conciencia de empresa, más que nada. Sí, sí. Tal cual. Bueno, aquí le saluda Antonio Hernández desde El Salvador. Alfonso, el doctor Vázquez, tiene ahorita problemas en conexión, así es que vamos a tratar de comentar las excelentes exposiciones que han hecho ambos, y tanto Vicente como Nayeli han tocado puntos muy importantes en lo que se refiere a la parte de los recursos peligrosos que hizo referencia Vicente, que estas medidas deben de venir de arriba, el libre mercado. Una de las consideraciones que se toman en cuenta es quizás explicar un poquito más a qué te referís, Vicente, sobre los recursos peligrosos y de esas medidas que deben de venir de arriba. Pues lo que me refiero y pongo de ejemplo lo que se ha hecho con la gestión, con el congelamiento, ¿no?, que se le llamó, de la economía cuando vino la crisis sanitaria. Cuando se vive una crisis de tal magnitud, ya sea climática o económica, que al final todo está relacionado, lo que se requiere es una respuesta conjunta del ámbito público-privado. Durante años, lo que hemos visto con la crisis climática, pongámonos antes del COVID, era una educación al consumidor. Primero vino el tema del reciclaje. Durante años, ayuntamientos, instituciones públicas, algunas empresas privadas nos han enseñado a reciclar. Ahora todos tenemos ese comportamiento adquirido, ¿no? Igual que ahora hemos adquirido la mascarilla o no saludarnos con contacto. Pero
eso se ha quedado ahí y no ha habido una respuesta conjunta ámbito público-privado de cambiar, como ha dicho Nayeli, la logística, la trazabilidad de los productos, ponerle un coste al impacto medioambiental. No puede ser que yo pueda ir de aquí a Nueva York por 400 euros. Eso no es real. No me están metiendo el coste que está teniendo mi viaje, ¿no? Eso ahora se está empezando a hacer porque se está llegando a acuerdos. Y lo hemos visto en la pandemia. Para congelar la economía, empresas y gobiernos a nivel global se han tenido que sentar y llegar a pactos. En Europa lo hemos visto. En Europa se acaban de liberar 700.000 millones, la mitad a fondo perdido, la mitad en subvención, la mitad en préstamo, porque se han sentado ambas partes. Y esto no ha pasado con la crisis climática, todavía no había pasado. Bueno, sí, tenemos que hacerlo. Bueno, está Greta Thunberg haciendo ruido. Nos hemos ido concienciando poco a poco, pero era a nivel de palabra, a nivel de discurso, pero no de acción. Pues la acción la hemos visto cuando ha llegado la pandemia y hemos tenido miedo de la crisis climática, de la crisis económica que ha habido. Y en el artículo lo digo, ¿no? Vamos a congelar la economía, sin embargo, el planeta sigue caliente, pero lo que nos importa es congelar la economía y para congelarla nos hemos movido y hemos tenido acción. Me refiero a eso, a esa colaboración público-privada que tiene que venir y eso luego impactará el comportamiento de consumo, inevitablemente. No tiene que ser al revés, no tiene que ser que Unilever, Procter & Gamble o Inditex te diga compra mi producto más sostenible. Eso no va a cambiar nada. Excelente. Vicente, has tocado un punto súper importante para poder considerar en el ambiente en el cual nos encontramos con esta crisis de la pandemia. Y muy bien has tocado también los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver mucho en el esquema en el cual todos estamos moviéndonos. Y definitivamente hay que tomar en cuenta todos los aspectos que tú estás mencionando ante esta situación del movimiento de un país a otro y ahora en la cuestión local, como muy bien hace referencia a Nayeli, en los cambios que se han tenido localmente y la logística juega un rol súper importante. Muy bien lo menciona Nayeli en que la primera línea, los médicos, los enfermeros, la segunda línea es la logística de toda esta gente que está trabajando permanentemente para poder llevar los productos y los servicios y cómo está el desarrollo en lo que se refiere a la parte de sistemas, internet y todas las redes sociales, que eso juega un rol súper importante. Me gustaría, Nayeli, si es posible, dar a explicar un poquito más que esto fue exagerado aquí en nuestro país, El Salvador, las compras de pánico, que definitivamente no se encontraban productos, era increíble y que la gente no los necesitaba. No sé, nuestro país es pequeño en comparación a México, en comparación a España. ¿Cómo se vivió esa experiencia en México especialmente, que es donde tú has hecho este estudio y anticipadamente, pues, en nombre del doctor Vázquez, a los dos se les agradece por la participación en la elaboración de este artículo, que nos dieron la oportunidad de poder participar en este libro que ha sido publicado. Así que, por favor, Nayeli. Sí, Antonio, gracias. Mira, sí, en México tenemos lamentablemente la mala costumbre de unos años para acá de que el papel de las fake news y la desinformación juega un papel muy importante en las personas. Tenemos más incluso esta costumbre en la que muchos niños crecen ya con el celular más que con la educación. Entonces, si vemos este comportamiento desde los niños que ya tienen su smartphone en la mano y que ya no ven noticias, que las personas
grandes prefieren ya no educar, que prefieren ver como lo sensacionalista de las noticias, es cuando de plano aquí, al menos en México, nosotros caemos en la desinformación por completo. En nuestro caso, sí tuvimos compras de pánico, pero la verdad es que no se llegaron a momentos en los cuales tuviéramos en realidad crisis de productos. Sí, de repente en ciertos establecimientos llegaba como el momento en el cual no había mucho papel de baño, no había tanto material de diferente producto, ¿no? Sí tuvimos compras de pánico, pero nunca tuvimos el momento de la crisis como a lo mejor en otros lugares sí los tuvieron. También porque la economía no lo permitía, ¿sabes? En México tenemos alrededor de 52 millones de personas que trabajan en la informalidad. Entonces también no es como que tuviéramos las oportunidades de ir y hacer unas compras de pánico, porque la realidad es que en cuanto a las familias mexicanas, pues no te alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. Entonces también creo que en parte eso ayudó un poco a mitigar ese tipo de momentos cumbre. Sí había o sí hubo mucha desinformación y mucho mal tacto con los profesionales de la salud. Creo que eso sí fue algo más que podemos hacer el énfasis de lo que pasó aquí en México, que tenemos esa mala educación, ¿no? No tenemos el respeto por la persona que está trabajando por nosotros. Y creo que eso sí fue algo que lamentablemente, espero que no haya salido a noticias internacionales, pero aquí en nuestro país lamentablemente abusábamos o golpeábamos o humillábamos al personal médico, se humillaba a la persona que trabajaba como enfermera, los vecinos los trataban como personas que traían el virus y empezaban a contagiar a todos. Entonces, lamentablemente yo no puedo hablar, digo, por un lado no podemos hablar nosotros de esas compras de pánico que llegaran a desabasto de los supermercados, pero sí de una conducta deplorable de parte de las personas en cuanto al comprender que estas personas en realidad están haciendo su trabajo, ¿no? Y que lamentablemente no tenemos esta educación para valorar el proyecto en el que ellos estaban trabajando, las presiones, cosas muy deplorables, la verdad, en cuanto a la actitud del mexicano hacia la pandemia, pero hacia los profesionales, ¿no? Eso fue como lo más triste que te puedo contar de este lado. Y la verdad es que parte de esas fake news, parte de esa mala interpretación o de esa mala perspectiva que tenemos nosotros también hacia el gobierno de desconfianza, implica mucho o todavía merma mucho en el tema de cómo nosotros vemos la pandemia. Estamos ahorita nosotros en semáforo rojo en la Ciudad de México, donde yo estoy. Varios estados están en semáforo rojo, estamos nosotros en semáforo naranja y en otros estados están en semáforo rojo, pero en la Ciudad de México pareciera que ya estamos en semáforo verde. Las personas no están realmente trabajando conscientemente con el de al lado, no salen con cubrebocas, piensan que lo importante es justo eso, ¿no? Salir y reactivar la economía y por un lado, claro, concuerda con lo que les estoy comentando de estas cifras en las cuales sí, hay más informalidad y la cuestión del desempleo está a la alza, hay porcentaje enorme de desempleo, pero también creo que es esta corresponsabilidad ética, ¿no? Que deberíamos de tener nosotros, independientemente de si salgo o no por trabajo. Y aquí en México, lamentablemente, estamos viendo ese gran problema, ¿no? De la conciencia del individuo, de la persona hacia el otro. Entonces, creo que más bien tú me preguntaste un tema y me desvié al otro, pero es para darte como el esbozo de cómo aquí estamos viviendo la pandemia de manera nada consciente. No, pero has tocado excelentemente los puntos que se te preguntaron y a esto se hace también una relación de las últimas dos preguntas que te voy a formular. Una es si el tapaboca es obligatorio o si hay alguna penalidad del que no lo ocupe. Y el otro, ¿qué opinión tienes tú con respecto a todo lo digital en el boom que en estos momentos tú hiciste referencia en tu artículo también y expresaste hace unos momentos? ¿Cómo ves tú entonces esto para el futuro? Porque acuérdate que este virus ha venido para quedarse y hasta que no se encuentre una vacuna para que pueda evitar el contagio de esta misma enfermedad. Así que, por favor, Nayeli. Claro, mira, sí, aquí en México no es obligatorio el uso de cubrebocas, es una recomendación del gobierno.
es más un tema de conciencia del individuo. Se recomienda, se te pide, se te suplica de manera... de la forma más enfática lo han hecho los gobernadores, los secretarios de salud, pero en realidad aquí en México no tenemos esa conciencia. La verdad, incluso algo que resonó mucho en mí, que ahorita mencionaba Vicente, es que como nosotros, bueno, como individuos en diferentes países, podemos tener diferentes perspectivas. Y en este caso, en el caso de México, nosotros, el tema de la pandemia, vaya, incluso muchos no lo creen todavía, no se la creen. Entonces, el tema del cubrebocas para muchos es solamente un uso formal. Por ejemplo, en los supermercados sí se nos pide, ¿no?, que entremos cubrebocas. En los servicios como Uber se te pide que uses el cubrebocas, pero al final del día no hay quien te obligue. Y si no hay nadie quien te obligue, tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Y también está mucho este tema en el cual las personas, por el estrés económico, tal vez por la educación que tenemos, se vuelven violentos, ¿no? Si les pides el tema del cubrebocas, se molestan. Entonces también está esta actitud, más que nada, más que un tema de salud, está la actitud del mexicano, que la verdad a veces hasta usan el cubrebocas como para cubrir la papada, el cuello, y en realidad no lo usan para lo que es. Entonces, lamentablemente, estamos hablando de que sí, debería de tener la conciencia, pero no la tenemos. En cuanto a la perspectiva digital, las empresas lo que buscan es, una, salir adelante con su demanda, o sea, solventar lo que viene siendo el llegar a sus productos a tiempo, no perder clientes, no perder que la imagen de la empresa no baje, pero también el tema de lo digital tiene que venir sí o sí de la mano con el factor humano, con el capital humano de las empresas y con el servicio del consumidor. Es decir, las empresas, si no logran enfocar esta transformación digital con el colaborador, pues de nada sirve que compren el software más caro del mundo, y tampoco va a servir de nada que compren la inteligencia artificial, que ni siquiera alguien va a poder usarla en la empresa. Entonces, creo que todo eso tiene que ver mucho de la mano con que si vas a utilizar la transformación digital, tiene que ser consciente la empresa de que en realidad tiene el personal indicado para trabajarla, que tiene al capital humano que va a trabajar con esa herramienta, y que también de forma indirecta se camine hacia que el usuario consiga beneficios de este instructivo digital. Me parece que es obviamente una oportunidad enorme porque, como lo vimos en la pandemia y como lo mencionaba Vicente, muchos de los temas, por ejemplo, de movilidad, de tránsito, disminuyeron enormemente los índices de dióxido de carbono, de emanaciones, pero también es muy importante que muchas personas se dieron cuenta de que no es necesaria su actividad física en ciertos lugares y que pueden hacer muy bien cosas y ganar hasta tiempo extra con su familia de manera digital, de manera remota. Entonces, de esta forma me parece que la ganancia de lo digital viene siendo para todos, para las empresas, para el consumidor. Espero que en realidad tenga como un enfoque un poco ético también, ¿no? No solamente es vender por vender, no tan solo es conseguir el número de tarjeta del consumidor y hacer de sus datos, no sabemos, ¿no? Tenemos que tener esa corresponsabilidad ética, empresa, consumidor, y también como consumidor saber y exigir ante las necesidades digitales que tenemos que se nos proteja como individuo, ¿no? No dejar de lado nunca que lo tecnológico supere las necesidades humanas. Entonces, en este caso, yo creo que el boom de lo digital, por supuesto, trae muchísimo por delante, pero siempre, siempre acompañado del factor humano. Excelente, te agradezco, muy amable, Nayeli. Vicente, finalmente, para ir concluyendo, tú como un excelente publicista también, referente a lo que hiciste mención de los cambios, la transformación, el traslado, tocaste un punto súper importante, lo de la moda. Eso increíblemente, imagínate el rol que están teniendo ahorita todos los estilistas, los modistas en este momento difícil, que ese es su ingreso permanente. ¿Qué opinión tienes al respecto o qué reflexión tú harías ante esto? Pues yo creo que el sector de la moda va en línea con lo que decía Nayeli, que te pongo el ejemplo de Inditex, por ejemplo. Inditex está cerrando, o sea, dentro de que ya es digital y tiene muy
muy bien implantada el e-commerce a nivel mundial, pero dentro de esta estrategia de ir más hacia lo digital, Inditex está cerrando ciertas tiendas de cierto umbral de facturación, pequeñas tiendas, por ejemplo aquí en Cádiz ha cerrado una, y está centralizando todo en el menor número de tiendas, pero tiendas más grandes que le permiten almacenar más stock, para desde esa misma tienda dar productos, vender a ciertas regiones. Entonces está haciendo una estrategia geográfica ahora. Está centrando su actividad presencial en ciertas regiones y cubriendo de manera online otra extensión de la región, ¿no? Eso les va a permitir recortar en costes, o sea, ahorrar mucho dinero, y yo no lo sé seguro, pero imagino que de ese ahorro transformará la producción. Pero claro, eso es Inditex. Estamos hablando del líder mundial de la moda y que lo puede hacer. No sé qué pasará con el resto de actores de la moda. Pienso también que por parte de las marcas tiene que haber un esfuerzo de que todo se haga más pequeño. Creo que todos tenemos que aprender a vivir con poco, nosotros comprando menos y las marcas ganando menos. Entonces, igualmente que Inditex está reduciendo el número de tiendas, pues nosotros tenemos que reducir el número igual de prendas que compramos al año y que aumenten la calidad de las prendas. Yo creo que se va a crear un mercado de moda en el que la ropa dure más y se compre menos. Pero que todo tiende a equilibrarse. Eso no tiene que significar que caigamos en la pobreza o en la precariedad laboral o en la destrucción de puestos de trabajo. Debe recolocarse todo de forma equilibrada y natural. Debería. No sabemos qué va a pasar. Pero para mí esa es la clave, que todo se haga más pequeño. Que compremos menos, que haya menos tiendas, que haya menos producción anual, pero que todo tenga una mayor utilidad. Excelente, Vicente. Te agradezco por las explicaciones muy claras y lo mismo a Nayeli. Y agradecerles por su tiempo también en nombre de Alfonso, que lamentablemente ha tenido problemas en la conexión, pero estamos muy agradecidos por su participación y éxitos en sus trabajos también, y seguir adelante, y primero Dios que todos nos mantengamos siguiendo las indicaciones que nos dan para poder sobrevivir a este virus. Así es que les deseo un feliz día. Aquí es tarde y allí es noche en Francia, y como llaman en España, perdón. Así es que no sé, Alfonso, si ya puedes conectarte o no. No puede, entonces les agradecemos a ustedes y éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, que vaya muy bien.